ustedes para que no digan que estoy perdiendo tiempo, ¿ya? ¿Se quejan que voy a hacer yo? Yo me he quejado. Hinchen, pues. No, al final voy a llamar lista y los que no están en falta. Así es simple. Bien, la estructura de la tesis debería ser, primero tener una portada, porque es lo que ya les falta a ustedes, no solamente tener una estructura de trabajo de tesis para el grado, puede ser maestría o el título, etc. Debe tener primero, exige el nombre de la institución, el logo de la institución, nombre de la facultad, nombre de la carrera, tema de la tesis. Y este es un problema que he encontrado en muchos trabajos. Me ponen un tema y después hacen otra cosa en las líneas siguientes. El nombre del autor, en este caso van a ser varios nombres. El nombre del tutor, lugar y fecha, ¿no? La parte previa de la introducción van a poner la página con certificación del tutor. En este caso ustedes van a poner los datos que van a hacer con su trabajo, la página de la declaración de autoría de la tesis. Esto es para una tesis normal, ustedes van a obviar algunas cosas porque no es necesario. La página de resumen ejecutivo en español e inglés, lo que se llama el abstract, es un resumen. La necesidad, la importancia, la actualidad y el objetivo del tema, ¿no? En esta parte ustedes van a poner cuál fue el propósito o por qué hicieron el trabajo de investigación. La descripción de la metodología de investigación aplicada y la línea de investigación en que se enmarca el tema. O sea, cuál es la metodología que vamos a usar y la descripción de la propuesta. Llegan tarde y después tocan. Debe ser León. Sí. Pasa nada. Vamos a poner algo afuera bien. Esto lo hago. Bien, entonces, ¿cuáles han sido los antecedentes de la investigación? O sea, ¿por qué han hecho ese trabajo? Planteamiento del problema. La mayoría lo han hecho bien ahí, han planteado bien su problema. La formulación del problema igual. La delimitación del problema, eso es lo que les ha faltado a algunos, por eso lo he puesto en otro color. O sea, ¿de dónde a dónde está incluido su trabajo de investigación? En la mayoría no han puesto muy claro eso, hasta el momento que he visto los resultados. No delimitan cuál es el problema, el objetivo de la investigación y el campo de acción, ¿no? Ahí vamos a ver por qué es que han decidido hacer este trabajo de investigación. Cada uno ha escogido un tema, cada grupo, y han puesto cuál es el objetivo. Algunos han puesto varios objetivos, generalmente es uno solo. La identificación de la línea de investigación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer trabajo de recolección de información, van a hacer un trabajo de investigación, un trabajo de muestreo, etc. ¿Y cuáles son los objetivos generales y objetivos específicos? ¿No? Como digo, hay un solo objetivo de investigación, pero hay otros objetivos generales y objetivos específicos que pueden colocar y como puede ser que no tampoco. Si no hay, lo importante es el objetivo de investigación y el campo de acción, que es lo que no deberían de faltar. La hipótesis es la idea a defender, cuáles son las preguntas científicas que ustedes se harían. O sea, cuál es la hipótesis nula que van a plantear ustedes y cuál sería la hipótesis alternativa, ¿no? La justificación del tema. O sea, si ustedes se han puesto
una delimitación del problema, van a poner cuál es la justificación de ese tema. O sea, qué cosa nueva van a encontrar o qué cosa nueva piensan que van a obtener con este tema. Luego una breve explicación de la metodología de investigación a emplear, el resumen de la estructura de la tesis, breve explicación de los capítulos de la tesis y el aporte teórico de la significación práctica y novedad científica. Todo eso debe haber en la introducción, o sea, en algo cortito, en menos de una página debe estar todo eso. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál fue la hipótesis? ¿Qué es lo que van a hacer? El lugar se indica dónde se va a llevar a cabo la investigación. El tiempo, van a ver de cuándo a cuándo van a hacer la tesis o de cuándo a cuándo ya lo hicieron, cuánto ha sido el tiempo que les ha demorado hacer la tesis o cuánto les va a demorar. Y se explica el porqué del tema de la tesis, la importancia del problema que se busca resolver, los beneficios de la solución del problema. Por ejemplo, si es anemia, ustedes van a ver los beneficios de la solución del problema. Hace que la mayoría de los pacientes, si son niños, porque la mayoría han tratado de colocar esto en niños, es cómo influye realmente en los niños el problema de tener un bajo nivel de hemoglobina, ¿no? Falta de oxígeno, no va a permitir el buen desarrollo del cerebro, o no sé cuáles son los beneficios de la solución del problema. Entonces, nuevamente en la portada de la tesis debe haber la certificación del tutor, declaración de la autoría de tesis, índice general, resumen ejecutivo, la introducción, si fuera necesario en capítulos. Capítulo 1 puede ser el marco teórico, capítulo 2 el marco metodológico, capítulo 3 el desarrollo de la propuesta, conclusiones generales, recomendaciones si es que hubiera, y la bibliografía. Generalmente recomendaciones se colocan en trabajos de investigación, pero en tesis no se colocan recomendaciones. ¿Ya? Cuando ustedes hagan un trabajo de investigación sí se puede colocar recomendaciones, pero en una tesis no se debe colocar, porque el que está haciendo la tesis está, por lo menos para el título, recién está haciendo un trabajo de investigación y no puede todavía darse no puede necesariamente dar recomendaciones, pero sí puede proponer algunos, en las conclusiones generales, puede ponerlo indirectamente las recomendaciones. En el marco teórico lo que debe tener es el origen y evolución del objeto de investigación, el análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el objeto de investigación. Ustedes van a encontrar que un autor dice tal cosa, otro autor dice otra cosa, entonces van a colocar lo que dice cada autor solamente la parte más importante. No traten de poner todo lo que dice en una hoja, traten de ponerlo en 3 o 4 líneas máximo, lo que dice cada autor. No hagan muy extenso eso. El análisis de las distintas posiciones teóricas sobre objeto de investigación y después la valoración crítica de los conceptos principales de distintas posiciones teóricas sobre el objeto de investigación. Con este ejercicio el autor debe dejar claro los aspectos que asume como valiosos para la construcción de su diagnóstico, para la realidad y para la presentación del trabajo, ¿no? Y hacer unas conclusiones parciales de cada capítulo. Vamos a ver, suponiendo que ustedes estén viendo sobre el problema de anemia, de repente ven que un autor dice que la anemia sí va a producir en el niño una dificultad o una disminución de su desarrollo cognitivo, pero otro autor dice que no hay ningún problema porque no está quitándole ningún nutriente al cerebro, solamente va a bajar un poquito el nivel de oxígeno. Para otro les puede decir que sí tiene que ver a medias, que de repente está ligado el oxígeno al DHA o no sé, está ligado a otro tipo de nutrientes del cerebro que sí van a disminuir. Entonces ustedes van a leer y van a sacar conclusiones. A eso se refiere con esta valoración crítica de los conceptos generales. Entonces ustedes van a poner, yo creo que
el autor A o el autor B tiene la razón, o el autor C es el que está más, tiene mayor razón, porque he leído en otros libros adelante en los cuales se dice que los pacientes sí presentan o sí van a presentar algún problema de disminución del desarrollo cognitivo. De repente pueden encontrar también los datos de los profesores, los cuales les dicen que los niños de repente son hiperactivos o hipoactivos cuando les falta oxígeno, los ven siempre sentaditos. Entonces ustedes podrán valorar eso, si realmente es así o no. La importancia acá es que ustedes van a buscar diferentes posiciones teóricas sobre el tema. O sea, no solamente van a utilizar de repente la información de médicos, sino también de los profesores. Porque al final ellos son los que van a ver si los chicos rinden o no rinden en el colegio, ¿no? Entonces es importante también buscar todas las posiciones teóricas que ustedes van a valorar y van a poner abajo sus conclusiones parciales. ¿Por qué les repito esto? Porque generalmente acá es donde está lo más importante para cada tesis que van a hacer ustedes. Sobre cada trabajo de investigación, ustedes tienen que poner algo nuevo. Ustedes tienen que poner ahí sus conclusiones parciales de acuerdo a cada capítulo que van a desarrollar. Entonces, hay un esquema de contenidos, el proceso de enseñanza, aprendizaje basado en los proyectos, las bases de los proyectos, tipos de proyectos y proyectos integradores, ¿no? O sea, ustedes van a tener que buscar esa información y van a llegar a ser como proyectos integradores en el cual van a tener van a integrar una serie de enunciados científicos que van a encontrar sobre diferentes temas. Los módulos de autoaprendizaje, definición e importancia, estructura de los módulos de autoaprendizaje y los elementos del módulo de autoaprendizaje. O sea, lo que ustedes van a leer, lo que ustedes van a tener como datos especialmente determinados. El capítulo del marco metodológico que va a determinar la caracterización del sector de la rama, empresa, contexto, institución, problemas seleccionados para la investigación. En este caso, ustedes van a buscar la descripción de los procedimientos metodológicos, que puede ser, por ejemplo, cuáles los elementos a desarrollarse, que puede ser la modalidad de la investigación. Es una investigación de tipo de recolección de información o de investigación, etc. Los tipos de investigación que van a encontrar, cuál es la población y la muestra que ya ustedes saben o han encontrado la mayoría, cuáles son los métodos y las técnicas de instrumentos de investigación y la interpretación de estos resultados que ustedes van a obtener, y las conclusiones parciales de este capítulo 2, de lo que es el marco metodológico. El marco metodológico viene a ser el marco con el cual ustedes van a tener un método de recolección de datos. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar una encuesta, para ustedes ese es su marco metodológico, la encuesta. Entonces van a poner los beneficios de la encuesta, que es lo que van a encontrar, y al final van a poner ustedes los resultados de esa encuesta. ¿Está bien? La modalidad de la investigación, como vamos a ver, hay de dos tipos, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. En cuanto a la cualitativa, ustedes pueden determinar por cualidades, o sea, por ejemplo, ver en el caso de la anemia, estoy poniendo como ejemplo la anemia porque hay varios grupos que han hecho sobre esto. Entonces es determinar, por ejemplo, qué tanto influye la anemia en los niños, o en los adultos, o en las personas en general. Y cuantitativa, hablamos nosotros de la cantidad de niños que se han usado, cuál es la cantidad de ellos que han sido evaluados y cuántos de ellos tienen los problemas propios de la anemia en este caso. En cuanto al paradigma cuantitativo, se destacan elementos propios de la investigación de campo, como la población, la muestra, las variables, el grado de simplificación estadística, y el paradigma cualitativo, que presenta una orientación interpretativa de los resultados y de la realidad.
Por eso les decía que para determinar esto, ustedes tienen que tener un marco teórico en el cual ustedes se han puesto algunas limitaciones o ya ustedes han puesto unos conceptos propios sobre cada uno de sus temas. En este caso, sobre la anemia, por ejemplo, de repente ustedes pueden concluir que varios autores dicen que sí van a producir algún problema a nivel de captación de la información de los niños. Los profesores dicen lo mismo, que los niños se duermen en el colegio, como acá están durmiendo. Entonces, no significa que tengan anemia, ¿no? Sino pueden estar cansados, etc. Entonces, ustedes ya van a tener algunos datos, y a esto hablamos de los paradigmas cuantitativos y cualitativos. O sea, ustedes de repente les dicen que sí puede producir alguna lesión cerebral, y otros les dicen que no, y ustedes van a decir que sí va a producir, no lesión cerebral de repente, pero sí retardo del desarrollo. Ojo que eso es importante. Cuando nosotros hablamos de un problema, por ejemplo, el cual va a producir una lesión cerebral, nosotros sabemos que el cerebro tiene grandes capacidades de recuperación. Entonces, si hay una lesión en alguna zona, el resto del cerebro va a estar modificándose. Pero sí, en cambio, podemos hablar mejor nosotros de evolución. O sea, si hay falta de oxígeno, el niño no va a evolucionar como debería evolucionar de acuerdo a su edad. Va a estar un poquito retrasado para su edad. Eso sí podemos afirmarlo, porque sobre eso hay algo ya escrito y hay estudios de investigación que nos van a ayudar en esto. Pero si nosotros decimos que va a haber una lesión a nivel cerebral, que he visto en algunos libros que dicen y hablan de esto, ustedes pueden decir que no hay lesión cerebral, que puede haber un retardo de la evolución cognitiva del niño. Eso sí es verdad. Yo les estoy dando datos importantes ahí para sus trabajos, ¿eh? Entonces, cuando ustedes lean, no les crean todo lo que he puesto anteriormente. Ustedes tienen que analizar eso. ¿Está bien? Okay. Claro, siempre tener una opinión, pero basada en lo que dicen generalmente los libros. Por eso es bueno que ustedes ahora hagan su trabajo, lo vamos a revisar después, vamos a hacer algunas correcciones probablemente con cada uno de ustedes. Porque la idea es esa. Estos paradigmas, tanto cualitativos como cuantitativos, pueden variar bastante de acuerdo a lo que normalmente se ve en algunos casos. Por ejemplo, cuando ustedes van a evaluar a la gente joven, y yo he visto mucho y que los psicólogos sobre todo se enfocan bastante, porque cuando hablan de personalidad, dicen la personalidad distímica, la personalidad obsesiva, personalidad, etc., ¿no? En cambio, el psiquiatra, que es el médico ya especializado, nunca habla de personalidad. Ellos generalmente lo que hablan es más de los aspectos de algún tipo de personalidad. O sea, no tiene la personalidad del distímico, sino probablemente tenga una disfunción en la distimia sobre su evolución con la sociedad, ¿no? O con el resto de sus compañeros. O tiene un problema disociativo de la personalidad. O sea, no pone que tiene un problema psiquiátrico en sí, sino pone un problema de disociación, porque hasta que no cumpla 21 años no podemos decir que tiene esta personalidad determinada. La variación de la personalidad, según los psiquiatras, hasta el momento es a partir de los 21 años. Antes de los 21 años no se puede hablar de la personalidad de él, o sea, parecida a tal personalidad, porque todavía hasta los 21 años se puede cambiar. Eso yo no sabía, por ejemplo, hace tiempo, pero hace algún tiempo que ya hablando con los psiquiatras me dicen que no existe una determinación psiquiátrica en menores de 21 años, porque hay variaciones todavía, ¿no? Entonces, cositas así, y es bueno que ustedes lean algunos libros especializados, ¿no? Para que puedan tener ustedes una mejor opinión sobre los temas que van a leer, ¿no? Entonces, los tipos de investigación que pueden ser pura o teórica,
generalmente hay estudios de investigación de ese tipo, aplicada por la clase de medios de campo, experimental y documental. La documental ya saben que puede ser bibliográfica, hemerográfica y archivística, ¿no? Ustedes van a buscar de archivos, de hemerotecas, etc. Por el alcance, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Ustedes pueden tomar de repente un tema que no está bien explicado y lo pueden hacer. Pueden hacer un trabajo de investigación muy explicativo de algo que no hay. Por ejemplo, ustedes han visto que existen los famosos flujogramas, ¿no? Ustedes han visto que existe, cuando ustedes van a un hospital van a ver el flujograma de cuando llega el paciente, a dónde va a ir, es evaluado por el médico de turno, de ahí lo manda a puede ser interconsultas, etcétera, hasta que el paciente o se va de alta o se hospitaliza. Pero ustedes han visto sobre organigramas o este tipo sobre alguna enfermedad en especial. No hay. En algún momento se quiso hacer, el Ministerio de Salud pasó a todas las líneas de salud este tipo de datos para que todos hagan sobre sus especialidades y ninguno se puso de acuerdo. Lo que opinaba el infectólogo era diferente a lo que opinaba el cardiólogo, al neurólogo, etc. Entonces cada enfermedad le daban diferentes datos y cada uno de ellos no se podía poner de acuerdo para hacer los flujogramas en cada especialidad, porque varían. Entonces, por ejemplo, ese es un trabajo de investigación que podrían hacer, ¿no? ¿Cómo son los flujogramas en algunas enfermedades? ¿Ah? En el programa de VIH en el hospital hay un programa cuando se encuentra, o se le detecta a la paciente, dónde debe ir. Claro, pero no sobre la misma enfermedad, sino sobre la parte administrativa. Pero no hay nada sobre la misma enfermedad en sí. O sea, yo detecto al paciente con ELISA positivo. ¿De ahí qué debo hacer? Pedirle Western blot, pedirle esto, pedirle lo otro y lo otro. ¿Es cierto? Una vez que tengo los resultados, el paciente tiene VIH. ¿De ahí qué debo hacer? Darle la información al paciente para ver qué es lo que se debe hacer y empezar a ver el uso de diferentes medicamentos antirretrovirales. Entonces le vas a dar un medicamento retroviral A, B, C y D, o A y B, y otro médico va a emplear el C y el D, otro el E y el F, y cuál de ellos es el que tiene razón. Entonces, ver varios tratamientos, en eso consiste en hacer una investigación y ver con cuál de ellos hay mejores resultados. Hasta el momento no existe ningún flujograma de algún tratamiento o de alguna enfermedad en especial. Como digo, la parte administrativa sí, eso se hizo, por eso que ustedes ven un paciente cómo llega a emergencia, pero no hay la enfermedad con la que llega, simplemente el estado en que llega el paciente y cómo ir evolucionando, ¿no? Igualito van a encontrar ustedes o pueden encontrar, por ejemplo, sobre algunos otros temas, ¿no? Un grupo de ustedes estaba haciendo sobre cómo influye o cómo puede medirse más que el estrés, la ansiedad. Ya ustedes los han pesado y todo, han visto en las clases anteriores y estamos viendo la posibilidad de medir la ansiedad. Pero puede haber otras formas de medir la ansiedad también. Puede haber otras formas de medir otro tipo de lo que llamamos paradigmas cualitativos, ¿no? Porque los cuantitativos están los números y ahí no hay ningún problema, porque si tú dices hay 10 pacientes que dijeron A, es porque hay 10. No puedo decir son 10 más medio paciente o 10 más una cabeza del paciente, no, son 10 pacientes y nosotros tenemos datos. Pero en cambio cuando hablamos de la parte cualitativa de lo que opina un paciente o de lo que opina un médico, ya hay cambios diferentes. No
Entonces la población es la totalidad de los elementos o universo del fenómeno a estudiar, y si está muy grande se debe tomar una muestra, que son las unidades de la población que se van a estudiar. ¿Y quién es el tema? Es el paciente, el tema en el que se va a estudiar cualquier tipo de investigación. Entonces los métodos que vamos a encontrar son los empíricos, de observación científica, análisis documental, validación por expertos, que vienen a ser las encuestas, los métodos teóricos, buscar información teórica, lógica, analógico, sintético, inductivo, deductivo, modelación y sistémico. Y las técnicas que podemos encontrar pueden ser de entrevista, de encuesta, etc. Instrumento de investigación va instalado por la guía de entrevista, grabadora digital, test de cuestionarios, etc., que ustedes pueden conseguir por los métodos para poder usar estos estudios. Escalas de valoración cualitativa. Es imposible que alguien aprenda lo que cree que sabe. De acuerdo, valdrá 3 puntos, 2 puntos ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 1 en desacuerdo, ¿no? Muy de acuerdo puede ser 4, o sea, hay varias formas de medir esto, ¿no? Yo puedo tener hasta 10 o 20 maneras de medir de acuerdo a lo que yo puedo colocar como una pregunta simple. Entonces, muy de acuerdo puede valer puntajes que yo le voy a dar. Totalmente de acuerdo puede valer 5, de acuerdo 4, neutral 3, en desacuerdo 2 y totalmente en desacuerdo 1. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de valoración cualitativa. Cuando yo les dije que deben hacer una encuesta con valoración o validación o con validación, me refería a todo esto, ¿no? Que pueden utilizar cualquiera de estos sistemas de colocar a todos si están de acuerdo o no, probablemente, y si conocen o no del tema, etc. Por ejemplo, pueden poner también con este tipo de datos. 4, que si cumple plenamente o muy satisfactorio, muy bueno, muy adecuado, muy satisfecho y muy logrado. 3, cumple aceptablemente, satisfactorio, bueno, adecuado, satisfecho, avance significativo. 2, cumple insatisfactoriamente, poco satisfactorio, regular, más o menos de acuerdo, etc. Y 1 sería no cumple, no es satisfactorio, es insuficiente, inadecuado, insatisfecho y no hay ningún avance. Cualquiera de estos son sinónimos para determinar las respuestas que podemos colocar en una encuesta, ¿no? Y las tablas y gráficos estadísticos y análisis de los resultados. La propuesta de investigación debe haber primero el título de la propuesta, que debe estar en el cuadro, la caracterización, el esquema de la propuesta, el planeamiento que lo hemos detallado anteriormente, la validación, las conclusiones parciales del capítulo 3, que son las conclusiones generales y recomendaciones, bibliografía y anexo. Entonces acá vemos, por ejemplo, la validación de una propuesta, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de los Andes, Unidad D, Facultad D, Carrera D, acá podemos poner el telesub, el título, el nombre, el cargo, etcétera, a quien nosotros vamos a presentar la validación de la propuesta. Les dije que cada respuesta o cada una de los debería tener una persona que lo valide. ¿Se acuerdan? Este es un modelo de documento que ustedes pueden hacer para validación. Mandarle esto al profesor o a alguien que les vaya a ayudar. Por ejemplo, lo que han hecho en ginecología, presentar esto a un ginecólogo, poner a quién va dirigido, me refiero al director de la clínica, subdirector de la clínica, jefe de ginecología, jefe de obstetricia, etc., al jefe de pediatría. Si van a validar algunas respuestas, por ejemplo, con respecto a la educación del niño, puede ser algún director de colegio o a los profesores, etc. Esta es la ficha de validación en la cual le van a poner de
presentar esta tabla para registrar los valores de validación de la propuesta, ¿no? Indicador de calidad, carácter científico debería tener 4, estructura metodológica debería tener 4, organización temática 4, viabilidad de la aplicación de la práctica y actualidad de los datos que están solicitando ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de los Andes igual puede poner Telesub y poner los nombres de todos los datos que ustedes requieran. Y la bibliografía ustedes van a buscar y al final vienen los anexos, ¿no? En los anexos van a colocar ustedes el tipo de preguntas, cuál es el impacto del trabajo, pueden hacerse una serie de preguntas de acuerdo al tipo de investigación que van a hacer ustedes, ¿no? Y el objetivo general, los objetivos específicos, si estuvieran algunas consideraciones con respecto a la presentación de la tesis de pregrado y posgrado. La tesis se enumera desde la introducción hasta las recomendaciones, o sea, la bibliografía. Eso es importante, no se vayan a olvidar. La tesis de pregrado debe constar de un rango de 60 a 70 páginas, no necesariamente, puede ser menos. La tesis no se escribe en primera persona, se redacta de manera impersonal o en tercera persona. ¿Ya? No pongan yo descubrí la pólvora, no pongan los resultados del trabajo de investigación. O sea, ustedes no están dando los resultados, sino es el trabajo el que está hablando por ustedes. A eso se refiere en tercera persona. ¿Está bien? Las tesis no se escriben. Los títulos de los capítulos comenzarán en el margen izquierdo y se escribirán en mayúscula. Los títulos y los epígrafes y subepígrafes del capítulo comenzarán en el margen izquierdo y se escribirán en minúscula. No se subrayarán los títulos ni se espaciarán las letras dentro de una misma palabra. El texto se confeccionará con un tamaño de escritura de 12 puntos a 1.5 espacios, observando los siguientes márgenes. Margen izquierdo debe estar a 3.5 centímetros, margen superior de 3 centímetros, margen inferior 2.5, margen derecho de 2 centímetros. El tipo de letra puede ser Arial Narrow o Times New Roman. Lo que actualmente se está poniendo más es el último. El Times New Roman es el que más se está colocando y es el que más aceptación tiene. ¿Ya? Arial es muy cuadrada la letra, entonces a algunos no les gusta y lo que más se acepta generalmente es eso. Ahora, otro tipo de letras es más difícil de que se pueda hacer, ¿no? Es un poco más complicado. Y espero que terminen así de cada 2 años más. Vengan acá saltando con sus tesis.